Al terminar con esta breve explicación de la teoría fundamentada, estamos atendiendo al primero de los tres propósitos generales que habíamos indicado, es decir, ampliar la comprensión de la realidad generando teoría. Esta sería el cometido de la teoría fundamentada, una forma especial de hacer investigación. Otra forma de hacer investigación obedece al segundo de los propósitos. Ese propósito es confirmar o rechazar una hipótesis valiéndose de un marco referencial y luego contrastar ese marco referencial, esa hipótesis, con los resultados obtenidos de una investigación. Aquí este método se parece un poco a los métodos de tipo cuantitativo. Supongamos que conocemos de alguna teoría, más específicamente de una hipótesis, y queremos corroborar, probar esa hipótesis y hacemos una investigación de tipo cualitativo para ver si esa hipótesis está o no en concordancia con los hallazgos. Esto en el método cuantitativo tendría que ver con la contrastación de hipótesis desde el punto de vista de la estadística. Aquí vamos a buscar esta concordancia a través de la comparación de los hallazgos de nuestra investigación con lo que dice la hipótesis ya establecida. Así entonces, en la investigación se buscarán casos negativos que puedan, como decíamos en lo cuantitativo, falsar a la hipótesis que estamos tratando de probar, es decir, que puedan mostrar puntos débiles de la teoría formal a través del contraste con la hipótesis para poder reformularla. Es una manera de poner a prueba dicha teoría y al rebatirla se avanza en el conocimiento generando una nueva hipótesis. En la parte descriptiva se puede utilizar la teoría fundamentada. Hay que acudir a este autor que también se recomienda para tener una idea más precisa de esta inducción analítica que correspondería a la orientación puntualizada en el apartado 2 de los propósitos principales. Vamos finalmente a recordar que hay estudios descriptivos que narran y describen situaciones, circunstancias y fenómenos y dan voz a los actores, que son los sujetos del estudio, y que habitualmente dejan al lector de estos estudios ya publicados la interpretación final de todo lo descrito. Decíamos en láminas anteriores que este es el punto final de muchos de los estudios cualitativos que se publican. Pero que hay también estudios de tipo interpretativo, donde se utilizan técnicas, métodos y propuestas teóricas que permiten el estudio inicial de la descripción y luego el análisis del discurso para llegar a la interpretación e identificación de los significados. Y así entonces, con ello, estamos entrando al tercero de los propósitos. Y vamos a hablar aquí, ahora sí, de corrientes interpretativas y sobre todo de dos que son muy importantes, que son la fenomenología y la hermenéutica. Habíamos dicho que estos tienen parte de procedimientos, de métodos, pero que también son propuestas teóricas. Hay como esa ambivalencia en estas corrientes de pensamiento. Y tenemos que partir del siglo XVIII, cuando Immanuel Kant, basado en toda la tradición de los griegos clásicos, pasando por los empiristas ingleses como Hume, determina en la parte epistemológica de las teorías del conocimiento de sus obras filosóficas, determina que la realidad no puede ser completamente aprendida o conocida por los seres humanos. Dice que todas las cosas que existen en el mundo están compuestas de una capa superficial aparente, que es la que nosotros percibimos y a la que él le da el nombre de fenómeno. Dice que todo aquello que captamos con nuestra percepción, con nuestros órganos de los sentidos, es un fenómeno, pero que ese fenómeno solamente es la envoltura de algo que está más profundo
y que él llama nuómeno. Dice entonces Kant que para el ser humano no es posible llegar al conocimiento profundo de las cosas y que solo tenemos un conocimiento superficial de las mismas. ¿Por qué? En parte la explicación, dice Kant, es porque nacemos ya con un conocimiento a priorístico del mundo en el que vivimos. Por lo tanto, al acercarnos a una cosa, ya la estamos cubriendo con nuestros prejuicios, la estamos envolviendo de ideas previas que tenemos respecto de ella misma, y entonces no logramos llegar a la profundidad del asunto y nos quedamos con una mezcla de situaciones que percibimos y que él llama fenómenos. Así entonces, para Kant no es posible el conocimiento profundo de las cosas de la realidad. Pero sí dice que podemos llegar a comprender en esa superficialidad a los fenómenos. Y esto nos lleva a la interpretación, y esto nos lleva a darle sentido a las cosas, y esto nos lleva al significado. Pero queda aquí esta parte muy poco satisfactoria en cuanto a estos propósitos que perseguimos al querer entender las cosas que pasan en el mundo, las cosas de las que son actores los sujetos, las personas humanas. Desde esta concepción de Emmanuel Kant, la realidad como la observamos y el discurso al que nos vamos a enfrentar y con el que expresamos las situaciones de la vida, siempre se revelará como una visión incompleta. Si a eso le añadimos, esto es muy importante, que la actividad discursiva, los discursos que están en los textos, tanto orales como escritos, siguen siempre una dinámica particular. Por ejemplo, en la conversación, nosotros cuando hablamos con alguien o cuando decimos cosas, ocultamos no porque queramos ocultarlo, o a veces sí, pero no siempre. Ocultamos o modificamos parte de las situaciones que estamos viviendo y por lo tanto describiendo. Y resulta que encontrar en esa fuente la interpretación correcta, el sentido y el significado de lo que se dice, hace necesario el uso de ciertos procedimientos que se apoyan en explicaciones teóricas como las siguientes. O sea, lo que nos dice este párrafo entonces es que ante un discurso donde se permanecen veladas ciertas cosas que no se dicen, o se dice una queriendo significar otra, tenemos que apoyarnos en estas herramientas. Y estas herramientas en parte son las siguientes. Vamos a pasar por la fenomenología trascendental que ya en el siglo XX describió pues desde una concepción muy profunda Edmund Husserl. Este autor alemán nos habla de la fenomenología como un acercamiento a esa cosa, a ese fenómeno que queremos estudiar, basándonos en la que dijimos de la fenomenología de Kant. Husserl dice lo contrario, dice sí podemos llegar a conocer como seres humanos la esencia de las cosas. De hecho, es una fenomenología eidética, porque lo eidético tiene que ver con la esencia, con la profundidad de cada una de las cosas, de cada uno de los fenómenos. Pero ¿cómo resuelve el problema Husserl de acercarse al centro del fenómeno, al centro de las cosas? Bueno, Husserl dice que si tenemos aquí la realidad completa y compleja, estamos hablando de realidades humanas, no del mundo físico, no del mundo natural, no de las ciencias naturales, sino de la parte humana, el mundo de la vida. Entonces dice que para acercarnos, este sujeto que se acerca a este mundo de la vida, o a esta cosa, o a este discurso, y que reconoce que hay una apariencia, una superficie en la cosa,
pero también reconoce que hay una esencia, un corazón, puede penetrar hasta él. ¿Cómo le va a hacer? A través de un procedimiento que él llamó reducciones fenomenológicas. Estas reducciones fenomenológicas son, algunas de ellas son, la primera son la reducción o la puesta en suspensión que tiene que hacer el investigador de todo su conocimiento previo, ya sea intuitivo o ya sea científico. El investigador tiene que quitar de su mente todo lo que sepa sobre la cosa que va a investigar, para no llegar al estudio de esto con el prejuicio de lo que ya sabe. Estas reducciones son como poner en suspenso aquellos conocimientos que tenemos, y al ponerlos en suspenso, es decir, suspendidos entre paréntesis, los dejamos de lado para acercarnos como en una mente en blanco hacia la cosa que queremos estudiar. Esto también recibió el nombre de epogé o epoché, que es un término que denota esto que queremos aquí decir en esta frase, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una reducción en la actitud precientífica para quitarnos estos prejuicios. Después de eso tenemos que penetrar entonces al centro de la cosa que queremos investigar, y esta reducción eidética nos permite llegar al núcleo para buscar de todas las cosas que estemos estudiando aquellas partes o elementos que no cambian o que cambian mínimamente, para conservar aquello que es lo natural, lo sustantivo, lo invariable de esta situación. Y luego dice que hay que hacer otra reducción, que es la reducción trascendental. Aquí el autor dice que hay que abrir la conciencia de tal manera que entienda que este objeto que quiere estudiar solamente existe en función de la mente del sujeto que quiere estudiarla. Solo hay una mente para conocer un objeto, y solo existe el objeto para que la mente lo conozca. De esa manera, esta fenomenología trasciende del objeto al sujeto y se compaginan ambos para hacer una unidad. Cuando uno llega a este nivel de entendimiento de las cosas que quiere estudiar, dejando de lado todos los prejuicios y buscando específicamente aquello que quiere investigar, entonces abre la conciencia. Es una especie de correspondencia entre el objeto y el sujeto para dar como producto una unidad. Y en este nivel podemos llegar a entender perfectamente las cosas. No hay que ir con el prejuicio al análisis de un discurso, si no hemos hecho estas reducciones para poder entender de qué nos está hablando el sujeto que nos está hablando. Es una fenomenología, es una filosofía trascendental por esta situación. Es una fenomenología, es una filosofía epistemológica, porque basa su comprensión o su característica en la relación entre el sujeto y entre el objeto. Vamos a ver enseguida otro tipo de fenomenología. Aquí partimos de Husserl como el fundador de esta corriente que nos permite llegar a este entendimiento de las cosas a través de una reducción fenomenológica, a través de una apertura de la conciencia y un posicionamiento en el entendimiento del mundo que nos rodea.